milagro está cerca. Hay momentos en los que el dolor se vuelve tan profundo que parece envolverlo todo, como una niebla espesa que apaga la claridad y deja al corazón caminando a tientas. Y en medio de esa oscuridad, el alma comienza a hacerse preguntas que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Preguntas nacidas del cansancio, de la decepción y de la espera prolongada. Preguntas que aparecen cuando las oraciones parecen quedarse suspendidas en el silencio y el cielo luz demasiado distante. Tal vez tú también has sentido eso. Tal vez hubo noches en las que miraste hacia arriba buscando una señal y lo único que encontraste fue un silencio que dolía más que las propias circunstancias. Hay heridas que no se explican fácilmente, dolores que cambian por completo la forma en la que una persona mira la vida. La pérdida inesperada de alguien amado, la traición que quebró tu confianza, la enfermedad que alteró tu rutina, el miedo constante a un futuro incierto. Todo eso deja marcas invisibles que el corazón aprende a cargar en silencio. Y es precisamente allí donde el enemigo intenta sembrar una de las mentiras más peligrosas. Quiere hacerte creer que el dolor significa abandono, que la prueba es evidencia de que Dios se alejó, que si el sufrimiento continúa, entonces el cielo ya no escucha. Pero la palabra de Dios revela algo completamente diferente. Muchas veces aquello que parecía destrucción era en realidad preparación. Lo que parecía una puerta cerrada estaba formando una fortaleza interior que todavía no alcanzabas a comprender. La Biblia nunca escondió el sufrimiento humano. Al contrario, lo muestra con una honestidad que conmueve. Ya conoció el peso de perderlo todo. David escribió salmos llenos de lágrimas y preguntas. Jeremías cargó tanto dolor que llegó a sentir agotamiento en el alma. Incluso Pablo reconoció momentos donde la presión fue tan intensa que sintió que las fuerzas se terminaban. Y sobre todos ellos está Jesús en Getsemaní, viviendo la angustia más profunda antes de la cruz. Eso significa algo importante. El dolor no te convierte en alguien débil ni alejado de Dios. Muchas veces es precisamente en la fragilidad donde el Señor comienza a trabajar más profundamente en el interior de una persona. Porque mientras tú pensabas que todo se estaba rompiendo, Dios estaba moldeando partes de ti que no podían formarse de otra manera. Hay procesos que solo nacen en medio de la prueba. La paciencia verdadera nace cuando el tiempo parece largo. La fe madura cuando no existen respuestas inmediatas. La dependencia de Dios aparece cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Y aunque el sufrimiento nunca se siente agradable, muchas veces termina revelando una profundidad espiritual que antes no existía. José fue vendido por sus propios hermanos y llevado a una tierra extraña. Durante años seguramente pensó que sus sueños habían muerto, pero más adelante entendió que aquello que parecía traición terminó convirtiéndose en el camino que Dios usaría para levantarlo y salvar muchas vidas. David fue perseguido antes de sentarse en el trono. Moisés atravesó el desierto antes de liberar a un pueblo, y Lázaro pasó por el sepulcro antes de escuchar la voz que lo llamó nuevamente a la vida. Dios tiene una forma de transformar escenarios imposibles en testimonios que nadie puede ignorar. Y aunque ahora mismo tal vez no entiendas lo que estás atravesando, eso no significa que tu historia terminó. Hay procesos que solo cobran sentido cuando se miran desde la distancia. Quizás hoy tu alma se siente cansada. Tal vez has perdido fuerzas intentando sostener cosas que ya no sabes cómo cargar. Pero escucha esto con atención. Dios no se ha apartado de ti. Él sigue viendo cada lágrima que cae en silencio. Sigue escuchando esas oraciones que nacen desde lo más roto del corazón. Y aunque todavía no puedas ver el resultado final, el cielo continúa obrando detrás de aquello que hoy parece detenido. A veces el mayor milagro no ocurre primero afuera, sino dentro de la persona. Dios comienza restaurando el corazón, renovando la mente, devolviendo esperanza, levantando la fe que el miedo intentó apagar. Porque antes de cambiar las circunstancias, muchas veces transforma a quien está atravesando la tormenta. Y hay algo hermoso en eso. Cuando Dios fortalece el interior de alguien, ya no depende únicamente de lo visible para mantenerse firme.
Aprende a caminar por fe aun cuando todavía existan preguntas sin respuesta. Quizás hoy no tienes todas las piezas del rompecabezas. Tal vez todavía hay heridas abiertas o procesos difíciles de comprender. Pero incluso ahí, en medio de la incertidumbre, puedes descansar en una verdad poderosa. Dios jamás desperdicia el dolor de sus hijos. Cada lágrima, cada espera y cada noche difícil pueden convertirse en parte de una historia mucho más grande de lo que imaginas ahora mismo. Lo que hoy parece una pausa dolorosa puede ser el terreno donde Dios está preparando algo eterno. Por eso, no permitas que el sufrimiento te convenza de que estás solo. No dejes que la desesperanza escriba el final antes de tiempo. El mismo Dios que sostuvo a Shadrach, fortaleció a David y levantó a Lázaro, sigue siendo el mismo hoy. Y aunque ahora solo veas fragmentos rotos, Dios ya contempla la obra terminada. Él sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos que más duelen. Escribe en tu corazón esta verdad. Tu dolor no tiene la última palabra. Dios todavía está obrando. Pero el reino de Dios revela algo mucho más profundo. El sufrimiento en las manos del Padre nunca es desperdiciado. Lo que para el mundo parece una ruina definitiva, para Dios muchas veces es el comienzo de una transformación invisible. Porque hay cosas que solo nacen en el fuego de la prueba. Hay niveles de intimidad con Dios que jamás se alcanzan en los días cómodos. Hay una fortaleza espiritual que únicamente aparece cuando el alma aprende a sostenerse de Él en medio de la tormenta. Piensa por un momento en cómo se forma el oro mauro. Tiene que pasar por el fuego para que las impurezas salgan a la superficie. El proceso parece destructivo, pero en realidad está revelando algo más puro, más fuerte y más valioso. Así también ocurre con el corazón humano. Muchas veces Dios permite procesos dolorosos, no para quebrarte definitivamente, sino para sacar de ti aquello que estaba impidiendo que vieras su gloria con claridad. Y aquí es donde muchos se confunden, porque cuando llega el sufrimiento, creen que Dios retrocedió, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Hay temporadas donde el Señor está trabajando tan profundamente en una persona que todo lo superficial comienza a desprenderse. Las máscaras caen, las seguridades falsas se derrumban, las dependencias equivocadas quedan expuestas. Y aunque ese proceso duele, también libera. Pedro entendió esto cuando escribió que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado por fuego. No dijo que la prueba fuera agradable, dijo que tenía valor, porque el dolor tiene la capacidad de revelar qué tan profundas son realmente nuestras raíces. Hay personas que conocieron a Dios de manera real solo después de atravesar la noche más difícil de sus vidas. Antes sabían acerca de Él, pero en el sufrimiento aprendieron a depender completamente de su presencia. Descubrieron que Dios no era solo una idea o una tradición religiosa, sino refugio verdadero en medio del caos. Y quizás eso es lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Tal vez esta temporada te está mostrando cosas que antes no podías ver. Tal vez el dolor arrancó distracciones que te mantenían lejos de la voz de Dios. Tal vez esta prueba está construyendo una versión de ti que todavía no alcanzas a reconocer. José tuvo sueños grandes, pero primero conoció el pozo, la traición y la prisión. Moisés cargó años de desierto antes de caminar en su propósito. David fue perseguido antes de convertirse en rey. Y Jesús mismo atravesó la cruz antes de la resurrección. En el reino de Dios, muchas veces el proceso doloroso antecede a la manifestación de la gloria. Eso no significa que Dios disfrute verte sufrir. Significa que Él es tan poderoso que puede tomar incluso aquello que intentó destruirte y convertirlo en instrumento de crecimiento, restauración y propósito. El enemigo quiere usar el dolor para endurecerte, aislarte y llenarte de amargura. Quiere convencerte de que ya no vale la pena confiar. Quiere apagar lentamente tu esperanza hasta que vivas sobreviviendo sin expectativa alguna. Pero Dios quiere hacer exactamente lo opuesto. Él quiere usar esta temporada para acercarte más a su corazón, para fortalecer tu espíritu y para enseñarte que su fidelidad permanece incluso en los días donde no entiendes nada.
Hay una madurez espiritual que no nace en los momentos fáciles. Nace cuando decides seguir orando aún estando cansado, cuando continúas creyendo aún con preguntas, cuando levantas las manos aunque las lágrimas todavía caigan. Esa clase de fe conmueve el cielo. Y escucha esto con atención porque puede cambiar tu manera de mirar tu historia. El sufrimiento no siempre significa que algo está muriendo. Muchas veces significa que algo nuevo está siendo formado. Dios trabaja en lo oculto igual que una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece silencio, pero debajo de la superficie hay vida preparándose para salir. Quizás llevas mucho tiempo sintiendo que todo está detenido. Tal vez pensaste que el cielo olvidó tus oraciones, pero Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Él nunca abandona la obra de sus manos. Por eso no permitas que las mentiras del miedo definan tu identidad. Tu dolor no es evidencia de abandono. Tu proceso no significa derrota. Y tus lágrimas no son señal de que Dios dejó de amarte. Al contrario, muchas veces son la evidencia de que Él está trabajando en las partes más profundas de tu corazón. El Señor no está construyendo solamente una vida cómoda para ti. Está formando un carácter eterno. Está enseñándote a caminar por fe y no solamente por emociones. Está levantando dentro de ti una fuerza espiritual que permanecerá aun cuando las circunstancias cambien. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que tanto dolió también te acercó más. Dios te entenderás que muchas puertas cerradas te protegieron, que muchas demoras evitaron caminos equivocados, que incluso las lágrimas tuvieron propósito. Romanos declara que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas. Hay pérdidas que duelen profundamente y heridas que dejan marcas reales. Pero si promete algo poderoso, Dios puede tomar incluso lo más oscuro y transformarlo en parte de una historia redentora. Así que no renuncies en medio del proceso. No te rindas en el capítulo donde todavía no puedes entender el desenlace. Dios sigue escribiendo y muchas veces los momentos más difíciles anteceden a las temporadas donde su gloria se manifiesta con más claridad. Respira profundo y recuerda esto: el fuego no vino para destruirte, vino para purificarte, fortalecerte y prepararte para algo que todavía no alcanzas a imaginar. Porque hay cosas que solamente nacen en el valle. Hay dimensiones del carácter que jamás podrían formarse en los días donde todo es fácil. La paciencia se fortalece cuando el tiempo parece largo. La dependencia de Dios crece cuando nuestras propias fuerzas se agotan. La fe madura cuando sigue caminando aún sin entender completamente el camino. Y eso cambia por completo la manera de mirar el sufrimiento. Ya no lo ves únicamente como una interrupción dolorosa, sino como un proceso donde Dios sigue obrando incluso en lo invisible. Porque mientras tú pensabas que todo se estaba derrumbando, el cielo estaba construyendo algo más profundo dentro de ti. Mira la historia de José. Sus hermanos lo traicionaron, fue vendido, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Desde una mirada humana, todo parecía una secuencia interminable de pérdidas. Pero años después, cuando pudo contemplar el panorama completo, entendió que Dios había estado guiando cada paso incluso en medio del dolor. Lo que parecía abandono terminó convirtiéndose en preparación para salvar vidas. Y así actúa muchas veces el Señor. Él trabaja en dimensiones que nuestros ojos todavía no alcanzan a ver. Nosotros vemos el momento. Dios contempla la eternidad. Nosotros vemos el dolor presente. Él contempla la gloria futura que está formando. Por eso el enemigo lucha tanto por mantenerte atrapado en la desesperanza, porque si logra convencerte de que el sufrimiento no tiene propósito, entonces puede paralizar tu fe, puede hacer que abandones el proceso antes de tiempo, puede llevarte a creer que todo terminó cuando en realidad apenas está comenzando una obra nueva. Pero escucha esto con atención. Dios nunca pierde el control de la historia de sus hijos, ni siquiera en los capítulos más oscuros. Hay silencios que parecen ausencia, pero en realidad son temporadas donde el Padre está trabajando en raíces profundas que todavía no son visibles.
A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios está más interesado en formar algo eterno dentro de nosotros que en darnos soluciones rápidas, porque las respuestas rápidas alivian el momento, pero los procesos profundos transforman el corazón. Y es ahí donde ocurre el cambio más importante, cuando dejamos de mirar el dolor únicamente como una tragedia y comenzamos a preguntarle al Señor qué está formando dentro de nosotros a través de ese proceso. Esa pregunta cambia todo, porque mueve el corazón desde la desesperación hacia la confianza. Tal vez todavía no entiendes por qué atravesaste ciertas pérdidas, quizás aún hay heridas que no logras explicar, pero incluso ahí, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue caminando contigo en medio del valle. El profeta Isaías no dijo que las aguas desaparecerían, dijo que Dios estaría presente en medio de ellas, y esa presencia lo cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre sufrir solo y atravesar la tormenta tomado de la mano del Padre. Los 3 jóvenes hebreos entraron al horno, pero no entraron solos. Daniel descendió al foso, pero no fue abandonado allí. Los discípulos enfrentaron la tormenta, pero Jesús estaba en la barca. Y quizás ahora mismo tú también estás atravesando un fuego que no elegiste, pero la presencia de Dios sigue contigo aunque todavía no puedas percibirla claramente. Hay momentos donde el Señor no evita el proceso, porque el proceso mismo está produciendo algo sagrado. El fuego que parecía destinado a destruirte termina refinando tu espíritu. El valle que parecía el final termina convirtiéndose en el lugar donde conoces a Dios de una manera más profunda. Y cuando todo esto pase, descubrirás algo que ahora mismo quizá todavía no puedes comprender. Descubrirás que hubo una fortaleza que nació en ti durante esta temporada, una sensibilidad espiritual diferente, una capacidad de amar, entender y depender de Dios que antes no existía. Muchos quieren la gloria, pero pocos entienden el proceso que la antecede. Muchos desean el testimonio, pero no quieren atravesar la noche donde ese testimonio se forma. Sin embargo, Dios nunca desperdicia una lágrima derramada en su presencia. Cada oración pronunciada en medio del cansancio, cada noche donde seguiste creyendo aún con miedo, cada momento donde levantaste los ojos al cielo aunque no hubiera respuestas visibles, todo eso tiene valor eterno. Romanos declara que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que será revelada. Y esa promesa sostiene el alma cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Así que no permitas que las mentiras definan tu identidad. No eres un abandonado, no eres un fracaso espiritual porque todavía te duele. No eres alguien olvidado por Dios porque la respuesta tarda más de lo esperado. Eres un hijo atravesando un proceso donde el Padre sigue trabajando con amor, precisión y propósito. Y aunque hoy solo veas fragmentos, Dios ya contempla la obra terminada. Tal vez ahora mismo estás en medio del fuego, pero el fuego no tendrá la última palabra. La tendrá el Dios que camina contigo dentro de él. Pero Jesús sabía que la fe de Pedro necesitaba ser refinada. Y aquella noche, junto al fuego del patio, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. El hombre que había prometido morir por él terminó quebrado, llorando con amargura al darse cuenta de su fragilidad. A simple vista parecía una derrota, un fracaso irreparable, pero en realidad era el fuego purificando su corazón. Aquellas lágrimas no destruyeron a Pedro, lo transformaron, porque después de pasar por el quebranto, dejó de confiar en sus propias fuerzas y comenzó a depender completamente de Dios. El orgullo fue consumido y en su lugar nació una fe humilde, firme y verdadera. Años más tarde, ese mismo Pedro ya no era el hombre impulsivo y temeroso de antes. Ahora era una roca espiritual capaz de sostener a otros en medio de la tormenta. ¿Ves lo que Dios hace? El fuego que parecía destinado a destruirte termina revelando la pureza que Él colocó dentro de ti. Lo que hoy te duele puede ser exactamente lo que Dios está usando para arrancar de raíz aquello que limita tu crecimiento espiritual. Tal vez ahora mismo sientes que el calor de la prueba es demasiado intenso. Quizás te preguntas cuánto tiempo más podrás resistir,
Pero escucha esto con atención. El orfebre jamás abandona el proceso. Dios no se ha olvidado de ti ni ha perdido el control. Sus ojos están puestos sobre tu vida y cada detalle está siendo trabajado con propósito eterno. Nada de lo que estás viviendo es inútil. La segunda imagen poderosa que la Biblia nos entrega es la del alfarero y el barro. El profeta Jeremías recibió una enseñanza transformadora cuando Dios lo llevó a la casa del alfarero. Allí observó cómo el artesano moldeaba una vasija con sus manos, pero en un momento la vasija se echó a perder. El barro tenía imperfecciones, así que el alfarero no lo desechó. Lo volvió a trabajar hasta formar algo nuevo y hermoso. Así actúa Dios contigo. Hay temporadas donde sientes que tu vida se rompió en pedazos, donde los planes se derrumbaron y nada salió como esperabas. Pero el alfarero no tira el barro. Él lo vuelve a tomar con paciencia y comienza otra vez. A veces el dolor es precisamente la presión necesaria para moldear tu carácter, para darte una forma que jamás habrías alcanzado permaneciendo cómodo. El barro no entiende las manos que lo presionan, solo siente el movimiento, el cambio, la incomodidad. Pero el alfarero sí conoce el diseño final, y aunque ahora no entiendas por qué ciertas puertas se cerraron, porque algunas personas se fueron, no porque ciertos sueños tuvieron que quebrarse, Dios sigue trabajando en silencio. Hay heridas que parecían destruirte, pero terminaron acercándote más al corazón de Dios. Hay pérdidas que dolieron profundamente, pero abrieron espacio para algo mayor, porque el propósito del alfarero no es aplastarte, sino formarte. Él está construyendo en ti una versión más fuerte, más sabia y más dependiente de su presencia. Y existe una tercera imagen que revela el misterio del sufrimiento con una profundidad impresionante. La semilla que debe morir para dar fruto. Jesús mismo lo explicó cuando dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nadie celebra el proceso de la semilla. Desde afuera parece enterrada, olvidada, perdida bajo la oscuridad de la tierra, pero precisamente en ese lugar oculto ocurre el milagro. Lo que parecía un final era el comienzo de una nueva vida. Muchas veces Dios permite que ciertas etapas terminen porque está preparando algo más grande. Algunas temporadas parecen entierros espirituales. Sientes que perdiste fuerzas, dirección y hasta esperanza, pero el cielo no llama entierro a lo que en realidad es una siembra. Tu dolor no siempre significa que Dios te está quitando algo. A veces significa que está multiplicando algo dentro de ti. La semilla tiene que romperse para que la vida salga de su interior. Y quizás hoy sientes que tú también estás siendo quebrado, pero ese quebranto puede convertirse en el terreno donde nazca tu propósito más poderoso. José fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. Pasó años olvidado en una prisión. Parecía que sus sueños habían muerto. Sin embargo, cada lágrima estaba preparando el camino hacia el propósito de Dios. David fue perseguido antes de convertirse en rey. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liberar a un pueblo. Jesús pasó por la cruz antes de la resurrección. Siempre hay un proceso antes de la gloria. Por eso hoy Dios quiere que cambies la manera en que interpretas tu sufrimiento. Lo que estás viviendo no es una señal de abandono, es preparación, es formación, es purificación, es crecimiento invisible. Tal vez ahora no puedes verlo completo, pero un día mirarás atrás y entenderás que incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba obrando con precisión perfecta. Cada puerta cerrada, cada noche de llanto, cada silencio incómodo tenía un propósito eterno. Y cuando llegue ese día, descubrirás que aquello que intentó destruirte terminó acercándote más a Dios, fortaleciendo tu fe y despertando una versión de ti que jamás habría nacido sin el proceso. Así que no te rindas en medio del fuego, no abandones el proceso mientras el alfarero sigue moldeando. No des por muerta la semilla que Dios plantó dentro de ti, porque tu historia todavía no termina y el mismo Dios que comenzó la obra será fiel para completarla. Hoy el cielo te recuerda esta verdad. Tu dolor no tiene la última palabra.
Dios la tiene, y donde otros ven ruinas, Él ya está viendo restauración. David fue perseguido como un criminal, aunque había sido escogido por Dios. Vivió escondido en cuevas, huyó por desiertos, fue traicionado, humillado y rechazado. Cada temporada difícil era un golpe del cincel celestial formando en él el corazón de un verdadero rey. Porque cualquiera puede usar una corona, pero no cualquiera tiene el carácter para sostenerla. Y el carácter no nace en los aplausos, nace en los procesos. Mientras David lloraba en las cavernas, Dios estaba esculpiendo dependencia. Mientras soportaba injusticias sin vengarse, Dios estaba formando mansedumbre. Mientras esperaba años por la promesa, Dios estaba tallando paciencia y dominio propio. Lo que parecía abandono era preparación silenciosa. Así trabaja Dios contigo. Hay golpes que no entiendes, procesos que duelen y temporadas donde sientes que partes de ti están cayendo al suelo. Planes que no funcionaron, personas que se fueron, puertas que se cerraron, sueños que se rompieron. Pero el escultor no perdió el control ni un solo instante. Cada fragmento que cae es algo que ya no necesita permanecer en tu vida para llegar a la forma que Él diseñó desde el principio. Y aquí está lo más poderoso. El escultor jamás golpea al azar. Cada movimiento tiene intención. Cada presión tiene propósito. Aunque tú solo veas caos, Dios ya contempla la obra terminada. Él ya ve la versión fortalecida de ti. Ve la fe madura que surgirá después de esta prueba. Ve la autoridad espiritual que nacerá de este quebranto. Ve la compasión que tendrás para levantar a otros cuando hayas atravesado tu propio valle. Por eso no puedes medir el amor de Dios por la ausencia de dolor. Muchas veces su amor se manifiesta precisamente en no dejarte igual, porque sería más fácil permitirte seguir cómodo, inmaduro y dependiente de tus propias fuerzas. Pero Dios te ama demasiado como para abandonar la obra a la mitad. Romanos 8 declara que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el proyecto eterno del cielo sobre tu vida. No solo bendecirte, no solo darte cosas, sino transformarte hasta que Cristo sea visible en ti. Y para lograrlo, el escultor usa herramientas que a veces no comprendemos. José tuvo sueños grandes desde joven, pero antes del palacio vinieron el pozo y la prisión. El proceso parecía contradictorio, como alguien pasa de recibir promesas divinas a ser olvidado en una cárcel, porque Dios estaba formando en José la sabiduría, la humildad y la resistencia necesarias para gobernar sin destruirse. El pozo no canceló el propósito, el pozo fue parte del propósito. Quizás tú también estás en una temporada donde solo escuchas el sonido del cincel. Sientes los golpes de la vida una y otra vez y no logras entender qué está pasando. Pero hoy Dios quiere recordarte algo importante. El escultor jamás abandona su obra. Él no se detendrá hasta terminar lo que comenzó en ti. A veces el dolor elimina máscaras, derrumba dependencias equivocadas, rompe cadenas invisibles, arranca raíces de orgullo, demoró autosuficiencia que llevaban años escondidas. Y aunque el proceso incomode, el resultado será glorioso. Piensa en cómo una piedra común termina convertida en una obra admirada por generaciones. Nadie celebra los golpes del cincel, pero todos admiran la belleza final. Así también ocurrirá contigo. Lo que hoy parece sufrimiento sin sentido mañana será evidencia de la mano de Dios trabajando en tu historia. Por eso no te desesperes si todavía no entiendes el diseño completo. El mármol no necesita comprender al escultor para convertirse en obra maestra. Solo necesita permanecer en sus manos. Y quizás hoy el cielo quiere decirte exactamente eso. Permanece en mis manos, aunque duela, aunque no entiendas, aunque haya días donde solo quieras rendirte. Permanece, porque el mismo Dios que empezó la obra en ti será fiel para terminarla. Cada lágrima, cada espera y cada batalla están formando algo eterno dentro de tu alma. No eres una piedra olvidada, eres el poema vivo del cielo, la obra maestra de un Dios que todavía sigue esculpiendo tu destino con amor perfecto. José jamás
jamás imaginó que los sueños que Dios había puesto en su corazón lo conducirían primero a la oscuridad. Él vio visiones de grandeza, pero antes del cumplimiento llegó el pozo, la traición y el abandono. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo arrancaron de su hogar y lo vendieron como esclavo. Todo parecía indicar que las promesas del cielo habían muerto antes de comenzar. Después vino Egipto, una tierra extraña donde José pasó de ser hijo amado a siervo humillado. Y cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, otra injusticia cayó sobre él como una tormenta inesperada. Fue acusado falsamente y encerrado en prisión. Años enteros rodeado de paredes frías, silencio y olvido. Desde afuera, cualquiera habría dicho que Dios lo abandonó. Todo lucía como un fracaso irreversible. Pero el cielo veía otra cosa. Mientras José lloraba en la cárcel, Dios estaba sembrando algo eterno dentro de él. Cada lágrima estaba preparando una cosecha futura. Cada injusticia estaba formando la sabiduría necesaria para sostener el propósito. Porque hay procesos que parecen entierros, pero en realidad son siembras divinas. La semilla jamás entiende por qué debe ser cubierta de tierra. No comprende por qué todo se vuelve oscuro, ni por qué su estructura debe quebrarse. Pero precisamente en esa ruptura comienza el milagro. Lo que parecía destrucción termina convirtiéndose en vida abundante. Así ocurre con muchos corazones. Hay personas que sienten que quedaron sepultadas bajo problemas familiares, enfermedades, pérdidas o decepciones profundas. Días donde todo pesa, no hay respuestas, no hay señales y el silencio parece interminable. Pero desde la perspectiva de Dios, no están siendo olvidados, están siendo plantados para una cosecha mayor. José pasó largos años sin comprender el proceso. Seguramente hubo noches donde pensó que sus sueños habían muerto. Sin embargo, mientras él veía barrotes, Dios ya veía un trono. Mientras él experimentaba retraso, el cielo preparaba el momento exacto para levantarlo. Y cuando llegó el tiempo señalado, todo cambió de manera repentina. El joven olvidado salió de la prisión para convertirse en gobernador de Egipto. Lo que parecía una pérdida irreversible terminó siendo el camino que salvaría a multitudes del hambre y la destrucción. Ahí está una de las verdades más profundas del reino de Dios. Muchas veces el dolor es la antesala del propósito. El proceso no llega para destruir la promesa, sino para madurarla. Jesús enseñó esta realidad cuando habló del grano de trigo. La semilla tiene que caer a tierra y morir para producir fruto abundante. Mientras permanece intacta, conserva su forma, pero nunca alcanza su propósito. Solo cuando atraviesa el proceso de ruptura puede multiplicarse. Y quizás eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Tal vez algunas áreas de tu vida se están quebrando porque el cielo está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Hay temporadas donde el alma siente que todo terminó, pero Dios llama a esa temporada preparación. La oscuridad no significa ausencia divina. Muchas veces significa que la semilla ya fue colocada en tierra fértil. Por eso no te desesperes si todavía no ves resultados. Las semillas crecen en silencio. Nadie escucha el momento exacto en que brotan debajo de la tierra, pero aún así el milagro ocurre. Y aunque tus ojos no perciban movimiento, Dios sigue trabajando en lo invisible. Quizás hoy sientes que has perdido demasiado. Tal vez hay sueños rotos, relaciones quebradas o caminos cerrados. Pero el agricultor celestial jamás abandona una semilla que él mismo plantó. Él riega con gracia, sostiene con misericordia y espera pacientemente el momento de la cosecha. Todo proceso tiene propósito cuando está en las manos de Dios. José entendió esto años después, cuando miró a sus hermanos y declaró una verdad poderosa. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó todo en bien. Esa frase resume el misterio del sufrimiento redimido. El enemigo intenta destruir, pero Dios transforma. El mundo hiere, pero Dios restaura. Las circunstancias golpean, pero el cielo convierte las heridas en testimonios. Y así como ocurrió con José, también sucederá contigo.
Lo que hoy parece un pozo mañana puede convertirse en plataforma. Lo que hoy parece prisión mañana puede abrir la puerta de tu propósito. Porque cuando Dios siembra algo, siempre piensa en cosecha. Por eso sigue confiando aunque todavía no entiendas el proceso. Sigue caminando aunque la tierra sobre ti parezca pesada. Sigue creyendo aunque todo luzca silencioso. El agricultor del cielo jamás pierde una semilla. Quizás un día mirarás hacia atrás y entenderás que aquella temporada que parecía al final era solamente el comienzo de la obra más grande que Dios estaba preparando en tu vida. José comprendió algo que transformó por completo su manera de mirar el pasado. Aquello que sus hermanos planearon para destruirlo terminó convirtiéndose en el camino que Dios utilizó para salvar vidas. El dolor que parecía injusto terminó siendo parte de un propósito mucho más grande de lo que él podía entender. Por eso, años después, pudo reconocer con humildad que mientras los hombres habían actuado con maldad, el cielo había estado acomodando cada pieza para un bien mayor. Y así sucede muchas veces en la vida. Hay heridas que parecen cerrar todas las puertas, temporadas donde el alma siente que quedó enterrada bajo ruinas emocionales, un divorcio inesperado, una pérdida económica, una enfermedad prolongada o una decepción profunda pueden hacer pensar que todo terminó. Pero desde la mirada de Dios, muchas veces ese terreno oscuro es el lugar donde comienza una nueva siembra espiritual. Hay procesos que parecen finales, pero en realidad son comienzos disfrazados. Por eso no rechaces tan rápido las temporadas difíciles. A veces el cielo usa precisamente esos momentos para acercarte más a su presencia, para enseñarte a depender de él de una manera que jamás habías conocido. La oscuridad puede convertirse en el lugar donde nace una intimidad más profunda con Dios. Después de la siembra siempre llega la cosecha. Comprender esto en teoría parece sencillo, pero vivirlo cada día requiere fe, paciencia y dirección espiritual. Por eso existen anclas que sostienen el corazón cuando la tormenta golpea con fuerza. La primera ancla es el clamor sincero. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones transparentes. La religión muchas veces enseña a esconder las emociones, pero la Biblia muestra hombres quebrantados derramando su alma delante del Señor. David lloró, se sintió olvidado y expresó su angustia sin máscaras, y aún así Dios lo escuchó. Cuando no encuentres palabras, abre los salmos y deja que esas oraciones se conviertan en las tuyas. Allí descubrirás que muchos capítulos comienzan en tristeza, pero terminan levantando esperanza, porque quien se atreve a hablar honestamente con Dios termina encontrando consuelo en su presencia. La segunda ancla es aferrarse a la verdad eterna. Los sentimientos cambian constantemente. Hay días donde todo parece perdido y la mente se llena de pensamientos oscuros, pero la verdad de Dios permanece firme aun cuando las emociones tiemblan. Cuando el temor susurre que estás abandonado, recuerda las promesas que dicen que Él jamás deja solos a sus hijos. Cuando la ansiedad diga que no hay salida, responde con la palabra que afirma que Dios abre caminos donde parece imposible. La batalla muchas veces comienza en la mente y la verdad divina se convierte en un arma poderosa contra las mentiras del miedo. La tercera ancla es la adoración en medio del dolor, y eso no significa fingir que todo está bien. Significa decidir reconocer la grandeza de Dios aun cuando todavía no llegan las respuestas. La adoración cambia la perspectiva del alma. Ya adoró en medio de la pérdida. Pablo y Silas elevaron cánticos dentro de una prisión, y mientras adoraban, algo comenzó a moverse en el mundo espiritual, porque cuando una persona exalta a Dios en medio de la tormenta, las cadenas emocionales empiezan a romperse lentamente. La adoración levanta la mirada del problema hacia la fidelidad de Dios. La cuarta ancla es la comunidad verdadera. El sufrimiento muchas veces empuja al aislamiento. El dolor convence a las personas de encerrarse, guardar silencio y cargar solas con todo el peso emocional. Pero Dios jamás diseñó la fe para vivirse en soledad. Todos necesitan personas correctas alrededor, corazones maduros capaces de escuchar,
abrazar y orar. Hay cargas que se vuelven más ligeras cuando alguien más ayuda a sostenerlas. Y muchas veces el mismo dolor que hoy atraviesas será mañana el consuelo que ayude a sanar a otros. Porque quien ha sobrevivido a una noche oscura aprende a encender luces para quienes todavía siguen caminando entre sombras. Después de todo este recorrido queda una verdad poderosa, latiendo en el corazón. Ninguna lágrima ha sido desperdiciada, ninguna prueba ha sido inútil. Dios no abandona a sus hijos en medio del fuego. Él trabaja dentro del proceso. El sufrimiento puede sentirse como fuego, pero muchas veces ese fuego está purificando el oro de la fe. Puede sentirse como golpes duros sobre el alma, pero el escultor celestial sigue formando una obra preciosa. Puede parecer un entierro silencioso, pero en realidad es una semilla preparándose para dar fruto abundante. Y aunque ahora mismo no entiendas todo lo que estás viviendo, llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso las temporadas más difíciles estaban construyendo algo eterno dentro de ti. Tu sufrimiento jamás fue una interrupción en el propósito de Dios. Desde el cielo, cada proceso doloroso forma parte del camino que Él diseñó para moldear tu vida. No fue un accidente, no fue un abandono y tampoco un error del destino. Cada lágrima ha sido observada, cada noche difícil ha sido medida con precisión por las manos del Padre. Por eso hoy la invitación es diferente. Ya no se trata de pelear contra el proceso, sino de aprender a rendirse a la obra que Dios está realizando en medio de él. Porque mientras el alma lucha por entender, el cielo ya está trabajando en algo mucho más grande de lo que los ojos alcanzan a ver. El apóstol Pablo llegó a comprender esta verdad después de atravesar persecuciones, prisiones y sufrimientos profundos. Por eso escribió con convicción que en todas esas cosas los hijos de Dios son más que vencedores por medio de aquel que los ama. No habló de una victoria futura solamente, habló de una realidad espiritual presente. Incluso en medio de la batalla, la victoria no depende de la fuerza humana para soportar el dolor, depende del poder de Dios para transformarlo en algo eterno. Y existe una promesa aún más grande aguardando al final del camino. La Escritura revela un día glorioso, donde el dolor desaparecerá para siempre. Un día donde no habrá más llanto, ni muerte, ni angustia. El mismo Dios secará cada lágrima con sus manos y todo lo que hoy hiere el corazón quedará atrás para siempre. Hasta que llegue ese momento, cada prueba en la tierra sigue teniendo un propósito eterno. Ahora el alma puede descansar en esta verdad. Nada ha sido inútil, ni las heridas, ni las pérdidas, ni las temporadas oscuras. Todo puede convertirse en material para que Dios construya un testimonio vivo. Por eso, este es un buen momento para entregar los fragmentos rotos al maestro artesano. No hace falta perfección, solo un corazón dispuesto. Padre Celestial, aquí llega un corazón cansado, herido y muchas veces confundido. Un corazón que en medio del dolor luchó con preguntas y silencios, pero que hoy desea confiar nuevamente. Que cada proceso difícil se convierta en fuego que purifica, en herramienta que transforma y en semilla que dará fruto abundante. Que el sufrimiento deje de verse como abandono y empiece a entenderse como preparación divina. Que donde hubo amargura nazca paz, donde hubo temor aparezca confianza, donde hubo desesperanza florezca fe. Aunque todavía existan preguntas sin respuesta, hoy el alma elige descansar en la fidelidad de Dios, porque aún en medio de la tormenta, Él sigue obrando silenciosamente, y llegará el día donde todo cobrará sentido. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesite esperanza. Hay personas atravesando noches silenciosas que necesitan recordar que no están solas. A veces una sola palabra puede convertirse en el abrazo que alguien estaba esperando. Y nunca olvides esto: las pruebas no son el final de la historia. Muchas veces son el comienzo de la obra más poderosa que Dios quiere escribir en una vida. Y antes de terminar este momento, deja que tu alma repause unos minutos más en la presencia de Dios. No corras todavía,
No cierres este instante tan rápido. Hay heridas que comenzaron a sanar mientras escuchabas estas palabras. Y hay cargas que el cielo quiere terminar de arrancar de tu corazón. Ahora simplemente respira profundo. Imagina por un momento que toda la presión que llevabas encima comienza a caer lentamente delante de la presencia de Dios. Cada preocupación, cada miedo oculto, cada pensamiento que te roba la paz, déjalo ir. No tienes que seguir sosteniéndolo todo tú solo. Y desde ese lugar de rendición, escucha esta oración. Padre amado, aquí está este corazón delante de ti, sin máscaras, sin fuerzas aparentes, sin respuestas perfectas. Aquí está el alma cansada que ha luchado en silencio durante tanto tiempo. Tú conoces las noches donde las lágrimas cayeron sin que nadie las viera. Tú conoces las veces que la sonrisa ocultó el dolor. Tú viste cada pensamiento de miedo, cada momento de ansiedad, cada batalla interna que nadie más entendió. Hoy este corazón viene delante de tu presencia tal como está. No viene fingiendo fortaleza, no viene tratando de aparentar que todo está bien. Viene roto, cansado y necesitado de tu abrazo. Señor, mira cada herida profunda que quedó marcada por la traición, por el abandono, por las palabras que lastimaron, por las promesas incumplidas, por las pérdidas inesperadas. Mira el peso que esta alma ha cargado por tanto tiempo. Mira el agotamiento emocional, el miedo al futuro, la tristeza acumulada, la frustración silenciosa. Y aún así, aquí sigue este corazón buscándote. Gracias porque incluso en medio del dolor nunca soltaste su mano. Gracias porque aunque hubo momentos donde parecía que guardabas silencio, en realidad estabas sosteniendo cada paso. Gracias porque ninguna lágrima cayó al suelo sin que tú la vieras. Padre, hoy rompe toda cadena de temor. Rompe la ansiedad que roba el descanso. Rompe el pensamiento repetitivo que llena la mente de angustia. Rompe toda mentira que dice que no hay salida, que no hay esperanza o que todo terminó. Que tu voz sea más fuerte que cualquier miedo. Donde hay confusión, trae claridad. Donde hay cansancio, trae nuevas fuerzas. Donde hay culpa, derrama perdón. Donde hay vacío, llena con tu presencia. Donde hay heridas antiguas, comienza una restauración profunda. Señor, abraza especialmente a quien hoy siente que ya no puede más. A quien ha peleado tantas batallas internas que ya perdió las fuerzas para explicarlas. A quien sonríe delante de otros, pero por dentro siente que se está derrumbando lentamente. Llega hasta ese lugar secreto del alma donde nadie más puede entrar. Trae paz a las madrugadas de insomnio. Trae calma a los pensamientos acelerados. Trae descanso al corazón agotado. Que cada respiración recuerde que tú sigues presente aún en medio de la tormenta. Padre, levanta al que se siente derrotado. Recuerda al corazón herido que todavía existe propósito. Recuérdale al alma cansada que esta historia aún no termina. Recuérdale a quien se siente olvidado que tú sigues escribiendo cada capítulo con amor eterno. Que donde hubo cenizas nazca belleza. Que donde hubo ruinas aparezca reconstrucción. Que donde hubo lágrimas brote un nuevo tiempo de esperanza. Y si hay enfermedades, toca los cuerpos con tu mano sanadora. Lleva alivio al dolor físico. Fortalece al débil. Sostén al que tiene miedo de lo que viene. Derrama consuelo sobre hospitales, habitaciones silenciosas y corazones que esperan noticias difíciles. Si hay problemas financieros, abre caminos donde parecía imposible. Trae provisión inesperada. Abre puertas correctas. Envía ayuda en el momento preciso. Enseña a confiar aun cuando los recursos parecen pequeños. Si hay hogares quebrados, restaura relaciones. Derriba orgullo, resentimiento y frialdad. Devuelve conversaciones llenas de amor. Sana matrimonios heridos. Protege a los hijos. Llena las casas con tu presencia. Y sobre todo, Señor, enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos. Enséñanos a caminar por fe y no por vista. Enséñanos a creer que aún el dolor más profundo puede convertirse en testimonio en tus manos. Porque tú sigues siendo Dios en los días buenos y también en las noches oscuras.
Tú sigues obrando aun cuando el alma no logra verlo. Tú sigues levantando aun cuando alguien siente que ya cayó demasiado lejos. Hoy este corazón decide entregarte el control nuevamente. Ya no quiere vivir atrapado en el miedo, ni en la ansiedad, ni en la desesperanza. Hoy decide descansar. Descansar en que tú peleas las batallas invisibles. Descansar en que tu amor permanece. Descansar en que incluso este proceso tiene propósito. Y aunque todavía existan preguntas sin respuesta, hoy el alma elige creer que nada escapa de tus manos. Gracias por permanecer. Gracias por sostener. Gracias por sanar poco a poco lo que parecía imposible restaurar. Que esta noche haya paz. Que mañana haya nuevas fuerzas. Que el corazón vuelva a respirar esperanza. Y que cada persona que escucha esta oración pueda sentir profundamente que nunca ha estado sola. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.